Bueno, ¿cuántos están alegres y contentos? Amén. Yo estoy alegre. ¿Sabe? Estuvimos de campaña, 3 días de campaña, en una iglesia que está muy bonita. El altar es bien grande y la verdad que hay espacio, porque a cada vez que tenemos que correr para allá, en ese altar es bien amplio, entonces te puede poner los músicos por un lado y acá tenemos que arreglarnos como podemos. Pero bueno, pero la presencia de Dios está aquí. Amén. Amén. Y eso es lo importante. Que donde 2 o 3 estuvieran unidos en su nombre, Él estaría en medio. Amén. ¿Sabe? Estoy contento porque aprendí muchas cosas esta semana. A mí me gusta aprender de mis mayores y por supuesto que ahí me encontré con muchos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, hombres y mujeres con un nivel espiritual muy importante en su vida, y uno los observa y aprende, ¿verdad? Usted aprende de sus mayores. Amén. Bueno, ¿qué le parece si abrimos la Biblia en el Evangelio de Juan? Capítulo 15, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. Los 3 niveles de la obediencia. ¿Será importante la obediencia para el crecimiento espiritual? Esa es la pregunta. ¿Sabe? Jesús dice, si fueras como un niño, ¿verdad? ¿Qué ve usted en un niño, en un pequeño? Inocencia, ¿no? Pero ¿sabe? El niño lo que aprende es la obediencia desde pequeño. Usted le dice siéntese y el niño se siente. Y Jesús nos pide que nos volvamos como niños, que seamos como un niño. El tema es que cuando nosotros llegamos a cierta edad, nos cuesta obedecer. Que alguien nos diga a nosotros lo que tenemos que hacer es lo más difícil. Y eso es parte de nuestro ego, ¿saben? Y aquí está el lugar donde yo me he puesto en la vida. Usted podría sujetarse por obediencia a la voluntad de Dios sin decir una sola palabra. Imagínate por un instante que alguien venga y te diga, mira, tú estás haciendo mal esto, tienes que hacer las cosas bien. Y si tú estás acostumbrado a que nadie te diga lo que tienes que hacer, es muy difícil. Y a veces eso nos transforma en personas rebeldes, ¿verdad? ¿A mí qué me vas a decir? Pero usted sabe que hay 3 grados que yo quiero mostrarte de la obediencia para nuestro crecimiento espiritual.
Nuestro crecimiento espiritual depende mucho de la sujeción que nosotros tengamos a la obediencia de la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso quiero que vayamos a la Biblia, porque la Biblia es nuestro manual, nuestra guía, es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La Biblia nos guía y nos enseña el lugar donde debemos ir. El tema es que nosotros podemos tomar la Biblia, leerla y ponerla en práctica, o podemos tomar la Biblia, leerla y no ponerla en práctica. Depende mucho de nuestra actitud como ser humano, de cómo pongamos en nuestro corazón lo que aprendemos. Por eso hay una etapa de nuestra Biblia, de nuestra vida cristiana, que es como la adolescencia. Usted ve los adolescentes cristianos, y estoy hablando de hermanos que ya tienen años dentro de la iglesia, pero que no dejan de ser adolescentes. ¿Usted sabe cómo se comporta un adolescente? A los 15 años, 16 años, 17 años, son rebeldes y se visten así, y usted le dice ¡pah! Y tiene que dejarlo pasar esa etapa. Amén. Y andan enojados todo el tiempo enfurecidos. ¿Es así la adolescencia o no? Adolecer quiere decir eso. El tema es que a veces cuando nosotros venimos a la iglesia estamos en esa etapa de adolescentes, y a veces tenemos 40 años y todavía seguimos en la adolescencia. ¿Usted nunca vio una persona que tiene 20 años, 25 años y parece que tiene 15? Yo tengo 2 hijos. Y todos tenemos que lidiar con los hijos, ¿verdad? Y hay una etapa en los hijos que se ponen en esa etapa de adolescente. Y usted es el mayor en el hogar que está tratando con un adolescente. Y a veces usted no entiende por qué se comporta de cierta manera el adolescente. Y usted tiene que pensar de que ese joven es un adolescente, por eso se comporta de esa manera. Y es una etapa muy difícil, la etapa de la adolescencia. El tema es la adolescencia cristiana que nosotros tenemos en nuestra vida, que tenemos muchos años dentro de la iglesia del Señor y parecemos adolescentes. Muchas veces nos comportamos como adolescentes en la iglesia, en la casa del Señor o en nuestra vida espiritual. Por eso quiero enseñarte a ti las 3 etapas de la obediencia, para que tú puedas entender el por qué nosotros nos estancamos muchas veces en nuestro crecimiento espiritual y no permitimos que Dios haga la obra en nosotros. Entonces vamos a leer la Biblia, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús dijo así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Diga conmigo, eso es obediencia. Hacer lo que Jesucristo manda es obediencia. Ahora, para usted ser un amigo de Dios, usted tiene que aprender a obedecer.
Y por supuesto que a usted no le va a gustar esto. Y mira lo que dice en el capítulo 15, en el versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Diga conmigo, ya no los llamaré siervos. Pero estamos hablando de los que están creciendo espiritualmente, ¿ven? A esas personas Dios le dice, no te voy a llamar más siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Diga conmigo, el siervo no sabe lo que hace Dios. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo haré conocer. Hay tres etapas en el crecimiento espiritual de la obediencia. La primera etapa es cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos a Jesús como Salvador. Esa es la primera etapa de nuestra vida. Cuando empezamos a ser parte de la familia de la fe. Venimos a la casa de Dios y empezamos a aprender el camino de Dios. Esa es la primera etapa de nuestra vida. Ahí nosotros nos bautizamos en la muerte de Cristo y aspiramos a una nueva conciencia. Son los primeros pasos. Ese es el paso número 1 de la obediencia. Pero el paso número 2 es el paso cuando usted se vuelve siervo. Ese paso es cuando usted se humilla a sí mismo. Es el paso donde usted empieza a negarse a sí mismo, a llevar su cruz. Ese es el paso número 2. En ese paso es donde nosotros empezamos a morir a nosotros mismos. Empezamos a renunciar a todo aquello apego de las cosas del mundo para seguir a Cristo. Dejamos las cosas que contrictan al Espíritu Santo para seguir a Cristo. La etapa número 2 es cuando nosotros nos volvemos siervos. Aprendimos que Jesús en un momento se postra de rodillas y lava los pies de su discípulo y Él se vuelve siervo. Esa es la etapa número 2 de nuestro crecimiento espiritual. Es volvernos siervos. Es escatimar a los demás como mayores que nosotros mismos. Es no llevar nuestra gloria, nuestra propia gloria, sino darle la gloria a Dios en nuestra vida. Este es nuestro segundo paso en nuestro crecimiento espiritual, es donde nosotros empezamos a madurar. Es una etapa donde usted tiene una vida muy linda en el crecimiento espiritual. Pero luego viene la tercera etapa, es donde usted se vuelve amigo de Dios. Esa parte es fundamental en el crecimiento espiritual. Ahora, tenemos una etapa donde nosotros nos volvemos siervos, pero el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero hay una etapa de la obediencia donde nosotros nos volvemos amigos de Dios, porque hacemos todo lo que a Él le agrada. Esa parte de la obediencia, cuando nos volvemos amigos de Dios, es cuando Dios nos empieza a revelar las cosas que Él quiere para nosotros en nuestra vida espiritual. Esa es la comunión que viene con Dios Espíritu Santo, que mora en ti. Esa etapa es la que nos hace alcanzar la plenitud de Cristo.
es donde alcanzamos el tope, porque no podemos pasar a Cristo, pero sí podemos ser semejante a Él, porque dice que nosotros debemos alcanzar la estatura de Cristo, de la plenitud. La plenitud es el amor. Pero para llegar a ese punto crucial de nuestro crecimiento espiritual, nosotros debemos dejar de ser siervos para pasar a ser amigos de Dios. Y ahí es cuando Dios empieza a mostrarnos las cosas. Yo creo que la mayoría de la gente se queda en la segunda etapa, la etapa de siervo. Algunos se quedan en la primera etapa, la etapa del bautismo, pasan el bautismo y allí mueren en el bautismo al hombre viejo y lo dejan allí para aspirar a una nueva conciencia, pero resulta que nunca llegan a la etapa 2, que es la etapa de volverse siervo, para después pasar a la etapa 3 de volverse amigo de Dios. ¿Sabe que la Biblia habla de que Abraham era amigo de Dios? Y vemos que Abraham hizo lo que el Padre quería, porque no solamente que Abraham era el padre de la fe, no solamente que a Abraham le fueron dadas las promesas para que nosotros fuéramos hijos de Abraham, según la fe, sino que en Abraham fueron depositadas las promesas de redención para nosotros, por cuanto por su linaje vendría el Cristo. Pero para que Abraham llegara a obtener esa promesa, primero tuvo que aprender una cosa, es la obediencia. Y sabe que Dios le pidió a su hijo, y Dios no escatimó, y Abraham no escatimó a su hijo, lo entrega, que eso es un tipo de cuando Dios entrega a su hijo, que dice que Dios no escatimó a su propio hijo para que diera su vida por nosotros. Y Abraham, cuando Dios le pide el hijo, Abraham no escatima a su hijo. Abraham lo lleva a ser sacrificado. Es un tipo de Cristo, de Dios con el hombre. Y allí cuando Abraham obedece, Dios le dice, no hagas eso. Creo que esa era la idolatría de Abraham, era todo lo que él tenía para entregar, no había otra cosa mayor que eso. Y él renunció a su hijo, renunció a todo por Dios. Y hay una etapa en la obediencia cuando tú renuncias a todo por Dios, renuncias a ti mismo. En esa etapa de nuestro crecimiento espiritual es cuando nos volvemos amigos de Dios. Hace poco tiempo yo estuve hablando con un muchacho, con un joven que me decía, pastor, yo estoy estancado, yo quiero hacer pero no lo hago. Esa es la etapa donde todavía estamos entre San Juan y Mendoza, ¿verdad? En nuestro crecimiento espiritual. Estamos entre Peñarol y la oración. ¿Qué más importante? ¿La oración o Peñarol? ¿O Nacional? Póngale. ¿Qué es más importante? La oración. Y hay una esposa que dice la oración. Es ahí cuando nosotros renunciamos a lo que más nos gusta por Dios. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante?
la relación con Dios y el amor a Dios, o las cosas que todavía no hemos renunciado, a las cuales todavía no hemos crucificado, a las cuales todavía no nos hemos negado. Entonces, hay cosas todavía que estamos en la etapa de siervo, todavía no hemos aprendido a renunciar, a negarnos totalmente. Hay una parte de nosotros que está crucificada, pero no toda. Hay una etapa en nuestra vida donde nosotros nos volvemos amigos de Dios. Y eso tiene que ver con la obediencia, porque recién leímos que Jesús dijo que si hacéis lo que Él dice, os llamaré amigos. Pero hacer lo que dice Dios, para volverse amigo de Dios, está lindo decirlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque ahí ya tú dependes totalmente del Espíritu Santo para poder llegar a morir al hombre viejo y hacer la voluntad de Dios. Y eso viene a través de la comunión en la oración con Dios. Ya es imposible que tú puedas caminar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu si no hay una relación íntima con Dios a través de la oración. Porque es ahí donde Dios va a tomar el control de tu vida, cuando tú te rindes en la oración. La oración es fundamental para poder alcanzar el crecimiento máximo, la plenitud, porque ahí ya no es con tu fuerza, es por medio del poder de Dios. Es imposible que tú puedas crecer espiritualmente y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo y la madurez espiritual si no llevas esta carne a las rodillas y a la oración plena. Y yo en estos años he visto gente crecer espiritualmente y alcanzar la plenitud. Y usted lo ve. Y después he visto aquel que se quedó como siervo. Acuérdate que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y se quedó en la etapa de siervo, se quedó en ese lugar estancado espiritualmente. Jesucristo trajo una revelación que dijo que el Espíritu Santo, cuando viniera a morar en nosotros, Él nos enseñaría todas las cosas y las cosas que han de suceder pronto. ¿Y saben qué dice Jesús aquí? Dice en el capítulo 15, capítulo 14, versículo 15, dice: porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Y sabe que una de las cosas que Dios le hablaba a los discípulos, todo lo que le oía del Padre, y le daba a conocer todo el misterio de la gracia de Dios. Pero el misterio de la gracia de Dios es revelado a través de la comunión. Y eso viene a través de la oración. Usted no va a recibir revelación de Dios, de los misterios, de las cosas que han de suceder pronto y las cosas venideras y todas las cosas, si usted no alcanza ese nivel espiritual de volverse amigo de Dios. Esa es relación íntima con Dios. O usted se queda siervo y no sabe lo que hace su Señor, o usted pasa a ser amigo para saber todo lo que Dios nos ha concedido. Pero tiene que volverse amigo de Dios.
para recibir revelación de Dios a su vida, para el crecimiento de su vida. Ahora tú te puedes quedar entre San Juan y Mendoza, entre Peñarol y la oración, o te puede quedar ahí. No estamos hablando de tu salvación, estamos hablando de tu crecimiento espiritual. Tú te puedes quedar ahí y en ese lugar estancarte y quedarte toda tu vida ahí. O puedes optar por dejar y renunciar a esto para seguir a Dios con todo tu corazón. Es una decisión personal. Eso no es algo que alguien te tenga que obligar. Eso es algo que sale de lo profundo de tu corazón. Yo me acuerdo de escuchar a una mujer, Catherine Kuhlman, que decía que ella se había vuelto amiga de Dios, amiga del Espíritu Santo, y ella hablaba del Espíritu Santo de tal manera que lo conocía, lo conocía a su amigo. Ella tenía una relación tan profunda con él que lo conocía. Llegar a tener una relación así con Dios y conocer a Dios de tal manera no viene si no tienes comunión con Él. Entonces, muchas veces nos quedamos en esa relación de siervo. Acuérdense que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y nos quedamos ahí, en esa etapa donde nos conformamos muchas veces, en esa etapa del siervo. En esa etapa de la obediencia donde hacemos las cosas prácticamente por inercia nada más, pero no por el poder de Dios, que opera en nuestro hombre interior por su Espíritu, quien nos santifica por completo, sino que nos quedamos ahí. Díganme ustedes, de los que están aquí, levanten las manos, ¿cuántos están ahí? En la etapa de siervo, y no tan siervo, porque acuérdense que siervo es escatimar a los demás como mayores que a ti mismo. ¿Cuántos están ahí? ¿Y cuántos son amigos de Dios? Hace poquito yo estoy ministrando una familia. El Señor me ha mostrado que yo tengo que empezar a ir a visitar familias y a ministrar familias y hogares y discipularlos. Y estoy discipulando una familia muy linda, y le estoy enseñando toda la Biblia, de a poco. Por supuesto que el crecimiento espiritual de una persona lleva tiempo, la enseñanza para llevarlo a Cristo lleva tiempo. Y esta familia empezó de cero. Y lo bueno que tiene de empezar de cero es que tú puedes formatearlo a la manera de Dios, que no tiene ya, viene con otro formato, sino que tú puedes llevarlo. Y lo bueno de esto es que yo empecé a trabajar con esta familia, y esta familia proviene de mi lugar de origen, de Salto. Entonces vienen de allá. Y una pastora de Salto, una hermana que ministra en Salto, que tiene su esposo, que trabajan juntos, me pasó el teléfono de ella a ver si yo podía llamarla para ir a visitarla, y yo le dije que sí. Y me fui a visitar a esta familia. Me encuentro con una familia hermosa, que me recibieron con los brazos abiertos y estaban todos sedientos en ese lugar.
Y por supuesto que empezamos a hablar del ABC de la Biblia, empezar a conocer a Dios y el amor de Dios acerca del hombre. Los primeros pasos todavía falta mucho para llevarlo al bautismo y todo lo demás, pero ya están revolucionados en esa casa. Tanto es así que ya Dios empezó a hacer milagros en esa casa de sanidad y todas las cosas. Esos son los primeros pasos, ¿verdad? Pero resulta que luego me llama de Salto la pastora, porque esta hermana había llamado a Salto para pedirle oración a la pastora de Salto, y la pastora le dice: no, mira, yo no soy tu pastor, tú tienes tu pastor, es a él a quien tú tienes que pedirle oración ahora, me contaba ella. Sí, porque tú estás siendo pastoreado por un pastor y es él el que va a orar por ti, el que va a presentarte y que te va a guiar, que te va a enseñar. Y eso me contaba la pastora. Y yo le dije: bueno, te agradezco por haber hecho eso, porque si no podés crear confusión, porque no puedes ser pastoreado por varios pastores, tiene que haber un pastor quien pastoree tu vida. Pues si no, tu vida se crea una confusión. Si vos tenés varios pastores por ahí que te pastorean, entonces yo no soy tu pastor. Tiene que haber un solo pastor para pastorear tu vida, ¿amén? Si tú tienes un hermano acá dentro de la iglesia, que tú confías en ese hermano, y ese hermano te pastorea, yo no soy tu pastor, es tu hermano quien te pastorea, no soy yo. Y si tu hermano te guía mal, es esa persona quien va a llevar sobre él el peso. No, Dios no me va a pedir cuenta a mí, porque yo dejé de ser tu pastor, porque tú empezaste a ser pastoreado por otra persona. Dios puso en tu vida un pastor para que te enseñe, para que te guíe, para que te diga: hermano, ora, o hermano, haz esto, o ven, lee esto. Entonces yo dejo de ser pastor, ya pasa a ser la otra persona tu pastor. Y Dios le va a pedir cuenta a esa persona de lo que tú estás haciendo, no a mí. Entonces cuando esta hermana me cuenta que pasó esto, yo le dije: bueno, muchas gracias, hermano, por haber hecho eso, porque si no, yo no puedo ejercer mi trabajo como pastor. Porque si ella llama a la otra persona y la otra persona la pastorea, entonces yo no paso a ser su pastor. O si dos personas la pastorean, imagínate que le hagan una pregunta y esta persona le diga: bueno, quiero que hagas esto, y la otra persona le dice: quiero que hagas aquello, dejas de ser tu pastor. Entonces la persona se confunde. Y también en esto hay que aprender la obediencia, hermano, de que en todo lo que hagamos para Dios, la obediencia es importantísimo. Cuando viene una persona a ti a consultarte algo, tú tienes que decirle: tienes que hablar con el pastor, porque él es el responsable de tu vida. ¿Me está entendiendo? Pero cuando nosotros llegamos a una relación íntima con Dios, tan profunda como ser amigos de Dios, ya ahí el pastor de los pastores, el más grande y más excelso de todo, que es nuestro Señor Jesucristo, ahí Él te guía a través del Espíritu Santo. Y ese es el pastor mayor de todos los pastores, el más grande, el más sublime, el que te va a guiar con excelencia tu vida. El más grande de todos. Tú tienes un pastor que Dios estableció en la tierra, que te enseña
pero hay un pastor en el cielo que ha enviado su espíritu a morar en ti, que quiere guiar tu vida, y que tú quiere que tú te vuelvas su amigo. Cuando tú te vuelvas un amigo del Espíritu Santo, entonces tú podrás ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió corazón de hombre, lo que Dios tiene reservado para ti, y todo lo que Dios te ha concedido, y que tú no lo puedes ver porque todavía no tienes comunión y una relación de amistad con Dios. Por eso hay 3 etapas de la obediencia. La primera etapa es cuando venimos al camino del Señor. Empezamos a congregarnos, nos bautizamos. La etapa número 1 de la obediencia. Ahí nos bautizamos, los primeros pasos de nuestro camino. Y después la segunda etapa de la obediencia es cuando nos volvemos siervos, cuando aprendemos a servir, cuando aprendemos a ser humildes, cuando aprendemos a escatimar a los demás como mayores a nosotros mismos. Pero la tercera etapa, la más importante, es cuando nos volvemos amigos de Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en todo nuestro camino. Esa es la tercera etapa, la más importante. Y Jesús dijo: ya no te llamaré siervo, sino que te llamaré amigo. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Quieres salir de la etapa en la que estás, de ser siervo? Acuérdate que ser siervo es escatimar a los demás como mayores que a ti mismo. Acuérdate de ese. Ahí es cuando tú te vuelves humilde. Ahí es cuando tú te vuelves manso y humilde como es Dios. Pero en esta etapa de volverte amigo de Dios es la parte más importante de todo, porque ahí es cuando tú te dejas guiar por Dios. Ahí es cuando la obediencia alcanzó el crecimiento supremo, donde tú no te mueves sin Dios. Todo lo que haces es por la guía del Señor. En esta etapa del crecimiento espiritual, Jesús dice en el mismo capítulo, en el capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera de vosotros, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Está hablando del cristiano que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Acá hay una etapa donde se estanca el cristiano y no da fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Amén. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permaneced en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Separado de mí nada podéis hacer. Ahora, hay una etapa cuando tú te vuelves amigo de Dios, es que sin Él nada podés hacer. Hay un momento en tu vida donde tú dependes totalmente de Dios en tu vida. En tu vida. Ahí es cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo. Ahí es cuando te volviste amigo de Dios. No haces nada, absolutamente nada, sin la guía del Señor. Desde que te levantas por la mañana, ya permite que Dios, Espíritu Santo, te empiece a guiar todo tu día, hasta que te acuestas a dormir.
Yo te hago una pregunta, ¿cuánto hace que no te levantas toda la noche a hacer vigilia, a cantar y orar a Dios? Levante la mano. ¿Cuánto hace que usted no hace una vigilia toda la noche, cantando y alabando al Señor? ¿Cuánto hace que usted no hace una vigilia? Levante la mano. ¿Cuánto hace que usted no ora toda la noche cantando y adorando al Señor? Levante la mano. Así que ustedes todos hacen vigilia. Bueno, gloria a Dios. Qué iglesia bárbara. Nadie levante la mano, pero entonces todos ustedes hacen vigilia por la noche. Toda la noche están orando ustedes, cantando. ¿Cuánto hace que usted no se levanta a las 5 de la mañana para buscar la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que usted no se dedica un tiempo para estar a sola con su mejor amigo? ¿Cuánto hace que usted no le cuenta sus temas al Señor, sus cosas a su mejor amigo? ¿Sabes? Hay un problema a veces con el cristiano, que muchas veces le contamos los problemas a un montón de personas, pero no a nuestro mejor amigo, que es el Espíritu Santo. Porque no es nuestro amigo. Nuestro amigo es aquel a quien nosotros confiamos y amamos con todo nuestro corazón. Es la persona que más confianza le tenemos. ¿Cuánto hace que ustedes no le cuentan todo lo que le está pasando a su mejor amigo? Pero llaman por teléfono a un extraño y le dicen todo lo que le está pasando, menos a su amigo. Para que usted tenga una idea de la relación que usted tiene con Dios, esa relación tan profunda que usted tiene con su mejor amigo, que es el Espíritu Santo, que usted hace tiempo que no ora para hablar con su mejor amigo sus cosas personales. Pero sí llama a un montón de gente para contarle cosas de su vida, sus fracasos, sus cosas, esto, su aquello. ¿Cuánto hace? Si yo hiciera esta pregunta en cualquier iglesia, la mayoría de las iglesias, le aseguro que ninguno me contestaría, la mayoría no me contestarían. ¿Por qué? Porque hay una etapa de ser amigo de Dios y de tener una relación profunda con Dios, que muy pocos son los que tienen esa relación. La mayoría de la gente se estancó en una parte de la obediencia y en esa parte de siervo, y algunos llegaron a ser siervos, pero ninguno llegó a ser amigo, muy pocos llegaron a ser amigos de Dios. ¿Sabe cuánto debe anhelar el Espíritu Santo que mora en ti, que tú lo busques por las mañanas y le digas, amigo mío? Y Él está morando dentro de ti. ¿Cuánto hace que no le dices a Él lo importante que es Él para ti? Y es Dios morando en ti. Es Jesucristo que vino a morar en ti. Es Dios. ¿Cuánto hace que tú no tienes esta relación? Te estancaste en un lugar llamado siervo. Te quedaste ahí. En tu etapa de tu crecimiento espiritual y de tu obediencia, te quedaste en esa etapa. Mira,
Estos días yo he estado haciendo un retiro espiritual, he estado orando, retirado así con el Señor, hablando con Él. Y en el retiro espiritual me llevé la Biblia y algunos libros importantes en mi vida. Uno de ellos era el ayuno de C.J. Ávila, el ayuno del Señor de C.J. Ávila, que cada tanto lo repaso porque me inspiras a ayunar. Es un libro poderoso. Y con él llevé varios libros, porque mientras estaba en mi retiro a solas con Dios en mi habitación, repasaba esos libros, oraba, ayunaba, leía la Biblia. Y en ese momento uno está esperando escuchar la voz de Dios para cosas importantes en tu vida. Y para que Dios te muestre algunas cosas importantes en tu vida. Si tú tienes un problema, enciérrate en tu habitación a solas. Y allí empieza a cantar, a leer la Biblia, a buscar a Dios de todo corazón y a conversar con Él estos temas importantes que tú tienes que resolver. Y ahí a solas con Dios, en esa comunión a solas, allí estás con tu mejor amigo, con la persona más importante que hay y que mora dentro de ti, el Espíritu Santo. Y en ese momento estás hablando con Él. Y tal vez en el primer día Dios no te conteste, en el segundo día Dios no te conteste de tu retiro espiritual, en el tercer día tal vez Dios no te conteste. Pero yo te aseguro que tu oración será contestada. Y ese problema que tú tienes será resuelto. Y Dios hará la obra. Porque tú fuiste a la fuente de vida. Y ahí es donde está realmente tu socorro. Allí es donde está realmente tu refugio. Y a veces veo hermanos que están como siervos y se quedaron en aquel lugar y se olvidaron que su mejor amigo los está esperando para que a solas tengan una charla cara a cara, una relación íntima en ese lugar de comunión. ¿Y sabes qué pasa? Que yo he visto cuando estamos en esa relación de siervo, que muchas veces esos problemas que nosotros tenemos, que todos tenemos, los queremos resolver nosotros. O llamamos a una persona para que nos dé una idea de cómo resolver ese problema. Y esa persona capaz que te da una idea y agarrás para el sur antes que para el norte. Y te perdés en la selva. Pero resulta que la respuesta del problema que tú tienes tiene solución y Dios tiene la respuesta. Pero tú agarras y llamas por teléfono a una persona, llamas a un impío y le cuentas tu problema. Imagínate contarle tu problema a un impío que no tiene a Dios en su corazón y le cuentas tu problema. ¿Y qué hace el impío? Déjalo, no sirve para nada, te dice el impío. ¿No? Y tú le cuentas el mismo problema a Dios y te dice, no te preocupes, tengo todo bajo control, eso se va a solucionar, yo hago la obra. Un aplauso, Señor. Y por allá se te ocurre llamar a un hermano espiritual
de esos bien crecidos, de esos hombres, esas mujeres llenas del Espíritu Santo y de oración, y le llamas y le cuentas tu problema, y el hermano espiritual te dice: hermana querida, voy a estar orando por ti para que Dios solucione el problema. ¿Y qué pasa si agarras al hermano medio espiritual, el que no es espiritual, y le cuentas el problema? Te dice: agarrá por acá, y te metes en un lugar de espina. Porque el hermano espiritual jamás te va a dar un consejo a ti. Porque el hermano espiritual tiene temor de Dios. El consejo que te va a dar es: orá, hermano, que en Dios está la respuesta. El hermano espiritual nunca te va a decir a vos, te va a escuchar a vos y te va a decir: agarrarlo de la esquina, tirarlo contra el piso, hacerle que se le queme la sopa, que aprenda. El hermano espiritual te va a guiar siempre a que tú busques a Dios, y te va a ayudar en oración, y va a orar junto a ti, va a llevar tu carga y te va a comprender, y te va a guiar por un buen camino. Amén. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. ¿Cuántos de ustedes que están aquí presentes hoy, que están pasando por esa etapa de siervo y que todavía no tienen esta relación íntima de amistad con Dios, esta comunión con el Señor todavía? Usted está en ese San Juan y Mendoza. ¿Cuántos realmente quieren ustedes crecer espiritualmente? ¿Cuántos de verdad quieren crecer? ¿Cuántos de verdad quieren empezar a depender de Dios? La hermana se cruzó el brazo. ¿No quiere levantar la mano? Usted. Amén. Levantó la mano así, ¿ven? Amén. No hice así. Amén. ¿Cuántos realmente queremos dejar de ser niños espirituales para alcanzar madurez? Hay una etapa en nuestra vida donde nosotros realmente nos volvemos amigos de Dios. Y dice el Señor: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Imagínate un esclavo donde lleva el amo a su casa. El amo no le cuenta nada de su vida, pero Dios le cuenta a su amigo, y el amo le cuenta a su amigo sus cosas, no al siervo. Si usted está en la etapa de siervo, Dios no te va a revelar cosas. Solo cuando te vuelvas amigo de Dios, Dios te va a revelar cosas. Amén. Bueno, vamos a cerrar los ojos. Querido Padre Eterno, cierren los ojos, por favor. Levanten las manos. Estamos en la casa de Dios, es un lugar sagrado, un lugar santo. Y usted está buscando la comunión con Dios. Y usted dígale: Señor, quiero dejar de ser siervo. Repita en oración conmigo: Señor Jesús, quiero dejar de ser un siervo para volverme amigo tuyo. Ahora, Señor Jesús, enséñame a ser tu amigo. Quiero depender de ti totalmente, desde la mañana hasta la noche, cuando me voy a acostar. Que sea guiado por ti, a través de tu Espíritu. Padre Santo, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame a crecer a tal punto que todo lo que haga
todo lo que hago sea agradable a tus ojos. sea agradable a tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Bueno, vamos a cantar.